Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, primero que todo, bueno, hemos compartido, ¿cierto? Ya todo el día, ha sido un día largo, yo creo que súper productivo. Yo me doy cuenta que ya empezamos a coincidir en muchas cosas, ¿cierto? Ahí como van saliendo puntos en común y bueno, vamos a seguir trabajando. Yo quiero agradecer también especialmente a Cristóbal que se ha sacado la cresta con este encuentro, perdón el francés, pero o sea, la organización ha sido impecable, se fijan, y esto cuesta mucho trabajo, ¿cierto? Nosotros sabemos cómo son estas cosas y bueno, eso hay que agradecerlo, ¿cierto? Al contexto de Relates, también por allá David que permite que se den estas instancias, ¿verdad? Y tantos amigos que bueno, lo hemos logrado juntar. Quiero partir con ahora que está Alex justo acá adelante, 2023, yo estaba en Coyhaique caminando, ¿cierto? Hablamos por teléfono, no recuerdo el motivo. Me salió una conversación a propósito de la influencia que puede tener Lovaina en el pensamiento chileno. ¿Te acuerdas esa conversación que tuvimos? Y empezamos a hacer un listado así por teléfono, me acuerdo. Y bueno, por supuesto, el profesor Sala salió, bueno, también porque estábamos más cercanos a él, Bebés, que se dio Rego, no sé, ya se me olvidan otros, puede ser Julián, ¿ah? Osandón, claro, belgas y particularmente Lovaina. Entonces, a propósito, complemento un poco con lo que decía Cristóbal en la mañana, que claro, es un filósofo chileno todo, pero también refleja esa influencia de Lovaina. Y a propósito de que la idea de simetría aparece en todos lados, es un debate que se da en el contexto lovainense. Entonces yo quiero relevar ese punto, ¿ya? De la influencia de una universidad que cumple 600 años este año, entonces creo que es necesario. Además vamos a ver varios aquí de ese lado. Entonces, bueno, yo preparé un texto para leer en voz alta, no un artículo en particular, así que, bueno, vamos con unos pasos, las 5, así que tengo 20 minutos. Me asigné 20 minutos ya que Cristóbal está ya con el cambio. Bien, la temática que proponemos para esta ponencia, como indica el título, ¿cierto?, de reflexiones en torno al postulado de simetría, ¿cierto?, versará sobre el postulado de simetría, por supuesto, como un acercamiento, como un tercero, ¿cierto?, al debate amical entre Ricardo Salas y Marmascal, ¿cierto?, del cual diremos, de este último vamos a hacer solamente una presentación muy somera, ¿cierto? Que bueno, es filósofo, es profesor de la Universidad Católica Lovaina, es director del Centro de Filosofía del Derecho y guía, bueno, en su tiempo, ¿cierto?, de mi propia tesis doctoral y de Juan Pablo Bermúdez, que anda por ahí, ¿cierto?, mi vecino oficina ahí por varios años. Bueno, y actual director del doctorado, bueno, Juan Pablo, ¿cierto?, está director ahí en un doctorado en la Javeriana de Colombia, que vino para la UES. Bueno, entonces con esta brevísima referencia, ¿cierto?, de la contraparte filosófica, la estructura de la ponencia se dividirá en dos momentos, ¿cierto? Primero ofreceremos una aproximación para precisar, bueno, lo posible, ¿cierto?, por el tiempo y la complejidad del tema sobre todo, en qué consiste filosóficamente el postulado de simetría, entreverado, bueno, inmediatamente con la crítica que le realiza Pascal, esa es la lógica, ¿cierto? Y en un segundo momento, para finalizar, bueno, esbozaremos algunas proyecciones a partir de lo alcanzado, pero más bien como cuestionamientos y provocaciones, ¿ya? Eso significa que yo sí cumplí con el título, ¿verdad? O intento, por lo menos, creo que soy el primero que lo va a intentar. Bien, como se puede apreciar en el texto de trabajo que nos fue distribuido para este encuentro, la cuestión del postulado de simetría ocupa, a nuestro modo de ver, un lugar preponderante, creo que es evidente, ¿cierto? Efectivamente, dicho texto es filosóficamente uno de los más políticos de su producción, ¿ya? Junto quizás al libro aparecido recientemente, publicado en México, ¿cierto?, a finales del 2024, y está junto a Sofía Redding, ¿cierto?, está a 4 manos escrito, titulado Exponer al peligro o conjurar la crisis, desafíos ético-políticos ante el neoliberalismo en América Latina, ¿cierto? Y está disponible online, así si lo buscan por ahí lo pueden encontrar. Muy bien editado. Ahora bien, bueno, si bien hay puntos de contacto directo entre estos dos trabajos, en la publicación de este libro y este artículo para este seminario, no es menos cierto que la cuestión del postulado de simetría viene desde mucho antes y de diferentes maneras está supuesto en esta última entrega, en las dos diría yo, puesto que está en el meollo de una forma de comprender la democracia, en donde las relaciones, o más bien las dificultades y desafíos interculturales, fuertes, ¿cierto?, en nuestro contexto, están atravesados por el problema de la traducción entre diferentes registros semánticos que compone elementos tremendamente heterogéneos: lengua, religión, valores, conceptos de justicia, historia común y particular, ¿cierto?, valores, etcétera, etcétera.
Y la OI, y esto es súper importante, ¿cierto? No solamente en los trabajos de Sala, sino también de Mascali, yo creo que para todos tiene que ser importante, ¿cierto? La cada vez más importante relación que cada uno de estos elementos, ¿cierto?, heterogéneos tienen respecto a la naturaleza. ¿Ya? Yo creo que ese es el temazo del siglo XXI. ¿Ya? Ahora. Entonces la pregunta recae en la posibilidad de relevar dispositivos, ese es el tema, ¿cierto?, en relevar dispositivos reflexivos de resolución de conflictos interculturales en marcos de convivencia democrática a través de un tipo de relación intercultural, como el sentido elemental de la expresión, ¿cierto?, que se propiciaría preferentemente a través de un consecuente diálogo intercultural de racionalidades, como diría el autor. Hay problemáticas interculturales, entonces tenemos que resolverlas, ¿cierto?, desde un punto de vista intercultural a partir de un diálogo. Esa es la estructura, no estoy diciendo nada, ¿cierto?, novedoso. Aquí la problemática de fondo, que está en diferentes textos de Sala, recae en el neoliberalismo y la homogeneización reductiva de las diferentes culturas, del neoliberalismo, ¿cierto? Bueno, muy probablemente todas las que entran en contacto con el neoliberalismo, ¿cierto?, terminan siendo absorbidas, y en vista de la expansión de los mercados y la destrucción de la naturaleza, en tanto sustento material de las mercancías que alimentan el consumo masivo, ¿cierto? Y diríamos también que todo contacto con la naturaleza tiende a ser destructivo o completamente destructivo por parte del neoliberalismo. Entonces, en clave intercultural, no se trata de una problemática de tipo ideológico neto, ¿cierto?, neoliberalismo, socialismo, como podríamos entenderlo, sino que, siguiendo la metáfora de Hinkelhammer, que el profesor Sala recuerda en sus textos, el problema está más bien en el huracán destructivo del neoliberalismo, del cual la perspectiva intercultural, como proyección de relaciones sociales, políticas, éticas y jurídicas en régimen dialógico, tanto a nivel territorial como global, se ofrece como una forma de redistribución del poder a partir de la instalación de horizontes de sentidos otros co-construidos. Siguiendo a Hinkelhammer, ¿cierto?, nuevamente, la cuestión ya no se trataría de una cuestión de capitalismo-socialismo, Oriente-Occidente, etc., sino más bien de capitalismo-vida, capitalismo-medio ambiente, capitalismo-sobrevivencia como especie, etc. ¿Ya? Entonces la dificultad reposa, entonces, en cómo hacemos, en términos prácticos, ¿cierto?, lo más concreto posible, cómo hacemos, decimos, ¿cierto?, para que dicho diálogo intercultural se logre, se dé, en el máximo posible, ¿cierto?, en la mejor condición posible, bajo determinadas condiciones pragmáticas de simetría, ¿ya?, más allá de la facticidad del poder del sistema mundo moderno colonial, que amarra condiciones de asimetría extremadamente resistentes y sofisticadas a nivel del poder, del ser y del saber, las cuales anticipan, por supuesto, un fracaso categórico de cualquier intento de diálogo mientras se mantengan esas condiciones fácticas de poder. Entonces la pregunta es cómo logramos que ese diálogo sea simétrico, o lo más simétrico posible. Es una pregunta procedimental. ¿Ya? Entonces, a propósito del postulado de simetría, aquí es donde aparece el tema. Bueno, que es un postulado, ¿cierto? Tiene una connotación filosófica larga, compleja, pero hagamos una aproximación sencilla, ¿cierto? Bueno, según la Real Academia de la Lengua, que va a ser útil en este caso para la aproximación, corresponde en su primera acepción a una proposición cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en ulteriores razonamientos. Es un postulado, ¿cierto?, sin pruebas. Mientras que el término simetría consistirá en una, comillas, correspondencia, nótense, correspondencia, o sea, como que hay respuesta mutua, exacta, ¿cierto?, eso dice la definición, es la disposición regular de las partes o puntos o figuras, ¿cierto?, en relación con un centro. Es una relación, una definición terminológica. Ahora bien, siguiendo esta aproximación, un hecho llamativo, ¿cierto?, que hay que tener en cuenta es que la asimetría no posee definición en sí misma, sino que aparece solo como privación, ¿cierto?, de simetría. Ahora bien, es decir, ¿cierto?, ahora llevémoslo al plano filosófico, un postulado implicaría una idea o principio reflexivo que apuntaría a una reconfiguración crítica de las relaciones de poder fácticas entre grupos concernientes, la cual dificulta en distintos niveles o derechamente niega dicha correspondencia en términos de intercambio ideológico, ¿cierto? La idea es que sea contrafáctica, ¿cierto? Bueno, en este sentido el postulado de simetría es una propuesta filosófica contrafactual que busca pasar desde la asimetría como condición fáctica de las relaciones de poder a unas determinadas condiciones ideales de correspondencia dialógica en vista de una co-construcción de sentidos otros dentro de marcos de convivencia democrática, ¿cierto? Cuestión que el autor englobará bajo la figura de una democracia intercultural. ¿Verdad? Creo que es más amplio el concepto, pero creo que permite estar ahí. Ahora bien,
solamente como nota a pie de página porque me sirve el término, ¿cierto? En un artículo que tuve la oportunidad de publicar, ¿cierto? Hace algunos años abordando este tema en particular, señalábamos ahí, ¿cierto?, que el postulado de asimetría corresponde por tanto a una suerte de epogé, ¿cierto?, de esta facticidad, de esta asimetría, ¿ya? Se suspende teóricamente la asimetría para poder levantar una simetría, ¿cierto? O sea, detengamos un poco el problema para que podamos comenzar de alguna parte, así de manera muy simple, ¿cierto? En perspectiva de la instalación de determinadas condiciones pragmáticas de simetría, o sea, que se dé el diálogo concreto, ¿cierto? Bueno, aquí es donde entra la crítica de Marc Mascall. En términos muy sencillos, la crítica sería la siguiente, ¿no? El postulado de simetría, en tanto propuesta reflexiva contrafactual de las relaciones de poder asimétricas, se levanta desplazando, suspendiendo en epogé, el elemento articulador de la problemática sin la cual no sería tal. Es decir, la asimetría misma que define la problemática. Lo voy a decir de varias maneras porque es más complejo, ¿cierto? Debido a ello, el postulado de simetría implicaría necesariamente una búsqueda de condiciones para una correspondencia dialógica, simétrica, escamoteando el problema mismo que instala la necesidad de dicha búsqueda. Es decir, permítase la metáfora, como un salto que, buscando la resolución del conflicto, instala un dispositivo reflexivo que se configura sin vinculación práctica con el conflicto factual, en el cual el postulado de simetría se justificaría a partir de una referencia no pragmática, por tanto en abstracción respecto de la factualidad ineluctable del problema. O sea, el tema del postulado de simetría lleva a una problemática súper compleja. Para Mascall, lo decisivo es que cualquier dispositivo de resolución de conflictos debe plantearse genéticamente, aquí ya estoy citando, ¿cierto?, a Mascall, en el sentido de una proyección solucionática, ¿cierto?, levantada desde los mismos elementos contenidos en la problemática. O sea, desde la problemática, yo no puedo escamotear la situación asimétrica. Por tanto, habría un problema en el postulado de asimetría. ¿Se fijan? Habría un fallo de principio, de postulación, ¿ya? Por tanto, esa solucionática se tiene que levantar desde la problemática misma. Y que en el caso del postulado de asimetría no se estaría cumpliendo, ¿cierto? A saber, la proyección de los elementos que articulan la problemática y una solucionática correspondiente. Pues se partiría de una simetría ideal de la misma, sin proyectarse en su particularidad ajustada al problema específico. Es decir, así como hay problemáticas interculturales, en plural, de la misma forma habrían dinámicas prácticas de asimetría y eventualmente de simetría, si fuese el caso. Por ejemplo, como indica, ¿cierto?, muchas partes del mismo trabajo del profesor Sala, en la relación entre las especies forestales y los mapuches, que se estructurarían pragmáticamente de una forma diferenciada, por ejemplo, respecto a las relaciones problemáticas entre el Estado de Chile, la reivindicación histórica de los pueblos originarios, etc. O sea, las problemáticas son diferenciadas, por tanto la solución debe ser diferenciada. Por tanto, el postulado de simetría sería una anulación de la problemática particular, que por tanto no permitiría levantar genéticamente una solucionática apropiada, entre comillas, ajustada. ¿Ya? Esa es la crítica. Ahora, para poder entender un poco más este debate, ¿cierto?, esta controversia amical, no pelean finalmente. Bueno, para entregar algunos datos bibliográficos, ¿cierto?, que pueden resultar orientadores, Salas publica en el mismo número de la revista Utopía y Praxis Latinoamericana. No, iba a poner el número y no lo puse al final, lo puse ahí en amarillo, no lo puse. Esta crítica de Mascall tiene una génesis, aparece en una primera presentación que hace en Luxemburgo, creo que en el 2011, si no recuerdo mal. Después aparecen los carrés del Centro de Filosofía del Derecho en una segunda versión, y finalmente aparece, ya no recuerdo la versión final en francés, pero apareció traducida, ¿cierto?, en Utopía de Praxis, con Manuel Tangorra y John Lozada, unos buenos amigos nuestros. Y en esa misma publicación, el profesor Salas, que ya conocía el texto en francés, escribe un texto que se llama Aclaraciones al postulado de simetría. O sea, asimila la crítica propiamente e intenta dar aclaraciones, ¿cierto? Bueno, en donde asimila dichas observaciones, coincide, ¿cierto?, importante, con el fondo de la crítica de Mascall, pero agrega un elemento complementario que vendría a subsanar y precisamente, ¿cierto?, a clarificar la dificultad de la traducción intercultural bajo el postulado de simetría. Digamos así, en efecto, sería acertado señalar que este corresponde a una propuesta contrafactual del poder. ¿Está de acuerdo con Mascall, cierto? Pero eso no implicaría una separación del problema intercultural, es decir, no se proyectaría o postularía, ¿cierto?, como la estrategia madre de la resolución de los conflictos interculturales, sino más bien como un postulado utópico de relaciones fácticas. Ahí está la diferencia.
el cual se instala como horizonte de significación pragmática en las relaciones mismas de poder, como elemento articulador del dispositivo reflexivo de resolución de conflictos interculturales. Dicho de otra manera, si interpretamos bien al autor, se trataría más bien de un postulado ético de transformación de las relaciones asimétricas, no solo como instancia crítica de las mismas, sino como una proyección ideal, ahora sí, de relaciones interculturales que nunca serán perfectamente simétricas, pero sin embargo necesitan un horizonte, ¿cierto?, que tire el carro, ¿no?, para decirlo muy coloquialmente, pero sí éticamente llamadas a un ajuste y trabajo permanente, en consideración precisamente de una facticidad del poder que por su condición de tal tiende a la asimetrización, ¿cierto?, de las relaciones culturales, la cual siempre están sometidas al cambio y la amenaza de poder emergente, cuestión de la cual la historia chilena y latinoamericana posee, bueno, innumerables ejemplos. Por tanto, más que un elemento procedimental, compone más bien un elemento ético-crítico. Y aquí hay un punto interesante, porque Juan Jorge y Jovino hablaban del tema, así como decimos nosotros, de la bajada de esta doctrina. ¿Cómo llego al tema práctico, ¿cierto?, al conflicto puntual, ¿ya?, en términos jurídicos también, ¿ya? Entonces, claro, no sería esa la intención, por lo menos postulado de simetría como lo leía Mascal desde su clave, sino que más bien sería, ¿cierto?, un elemento ético-crítico de las relaciones de poder en régimen dialógico intercultural, en vista de una proyección histórica y social, ¿cierto?, co-construida a nivel territorial y global, ¿cierto? Algunas proyecciones, ¿cierto?, que yo espero que sean también un poco polémicas, precisamente para que, bueno, lo hemos conversado antes y siempre me dice, ya con Cristian, ahora pégame un palo, me dice, ya, por favor, ¿eh? Entonces, bueno, no son tan así, pero la idea, ¿cierto?, es provocar, la idea es gatillar un diálogo, ¿cierto?, es difícil. Lo primero que planteo, ¿cierto?, que no todos los problemas de la democracia se reducen a cuestiones interculturales. Cuidado con el tema de democracia intercultural, ¿cierto? Pero sí los problemas interculturales se vinculan con las problemáticas y desafíos de la democracia. Al revés, ¿cierto? La democracia intercultural está dentro de un problema de la democracia que es mucho más amplio, ¿ya? No todo es intercultural. Primer punto. Otro punto que me parece importante para este principio, este principio ético, ¿cierto?, de simetría, bajando más la temática, yo creo que es importante para que este diálogo simétrico, siempre pensando en eso, sea posible, es muy importante preguntarse por el quién del diálogo, ¿verdad? Pues nosotros hablamos del diálogo, pero no quién tiene que dialogar, ¿cierto? No solo en términos de representatividad del grupo concerniente, sino respecto a sus competencias dialógicas y la predisposición real al cambio, ¿cierto?, y eventual renuncia pragmática a la rigidez identitaria. ¿Te fijas? Rigidez identitaria me refiero que tiene un concepto metafísico, si quieren, ontológico, de yo soy esto. Habría que preguntar a los mapuches cómo se definen a sí mismos, ¿cierto?, si se mueven en una clave de rigidez identitaria. Es un tema importante. ¿Están realmente preparados para un diálogo? ¿El Estado chileno está realmente preparado para un diálogo que realmente sea capaz de construir esas condiciones? Porque nos sentamos a conversar, pero ¿cuánto avanzamos? O sea, la eternización de los diálogos también habla de que el quién es importante, y por supuesto el cómo. Ya, entonces la última, ¿cierto? La profundización del postulado de simetría nos parece avanzar, ¿cierto?, la discusión, por avanzar mucho más la factualidad del poder, asumiendo que este raramente se da entre dos interlocutores, ¿ya?, sino que se da las asimetrías siempre se dan de manera policéntrica y concomitante. Cuando hablamos de diálogo, como que aparece la idea de que son dos instancias, pero cuando hablamos de relaciones asimétricas son policéntricas, o sea, son muchos actores al mismo tiempo en relaciones asimétricas que son distintas entre uno y otro y están en la misma mesa, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Entonces aquí el problema, creo yo, es no caer en la tentativa cartesiana de dividir el problema en todas las partes que sean necesarias para su mejor resolución. Conversemos Estado de Chile, Mapuche, después Mapuche forestales, de forestal Estado, qué sé yo. No, el problema es todo al mismo tiempo. Entonces el tema es recuperar un pensamiento complejo, intercultural, ¿cierto?, en el aspecto pragmático del mismo, ¿cierto? Bueno, simplemente para cerrar con una mención a Ladrier, también loainense, por eso me refiero que esto es muy loainense la discusión. Es que seguramente no existe una articulación del sentido neto, ¿verdad?, sino más bien articulaciones sincrónicas de sentido, ¿verdad? O sea, todo al mismo tiempo, en una mezcla que es muy difícil de interpretar y menos intervenir en ella.
Ya creo que en Pascal también está un poco eso de que es posible, pero siempre suponiendo un quién favorable, siempre suponiendo que son dos, que es posible resolverlo, ¿se fija? Pero yo creo que es mucho más complicado, ¿cierto? Bueno, en fin. Muchas gracias.